Laura estaba removiendo salsa para la pasta cuando sonó el timbre. Frunció el ceño. Dwayne nunca llamaba al timbre, tenía las llaves. Eran casi las 7 de la tarde y, al otro lado de la ventana, el viento de febrero azotaba una tormenta de nieve en la calle desierta. Su marido había llegado tarde muchas veces últimamente, alegando llamadas urgentes de equipos, y ella estaba acostumbrada a cenar sola. La llamada volvió a sonar, insistente, larga. Laura apagó la cocina y fue a abrir. Una mujer joven con un abrigo largo estaba en el umbral de la puerta. Tenía el pelo rubio despeinado por el viento y las mejillas sonrosadas por la escarcha. La desconocida se movía de un pie a otro, frotando nerviosamente la correa de su bolso. ¿A quién viene a ver?, preguntó Laura, fijándose en la cara manicura de la invitada y en el leve rastro de un olor familiar. Era la misma colonia que le había regalado a su marido las pasadas Navidades, y olía claramente al abrigo de la desconocida. ¿Es usted la Sra. Pierce? ¿Laura? La chica habló en voz baja pero con firmeza. Soy Abby Reynolds. Tenemos que hablar. Laura se apartó en silencio, dejando entrar en la casa a la invitada no deseada. Por su mente pasó la idea de que había visto a esa Abby en algún sitio antes, quizá en el centro comercial o en una cafetería cerca de la fábrica donde a veces iba a comer. Ven a la cocina, le indicó Laura. Estoy preparando la cena. Abby se acomodó torpemente en el borde de una silla y se desabrochó el abrigo. Laura notó cómo se colocaba la palma de la mano sobre el vientre, un gesto familiar para todas las mujeres. Estoy embarazada, soltó Abby, mirando a algún lugar más allá de Laura. De Dwayne, del 4º mes. La salsa de la olla empezó a arder. Laura estiró la mano mecánicamente para apagar el quemador, y esa simple acción la ayudó a mantener la compostura. Recordó cómo, 3 meses atrás, Dwayne había empezado de repente a quedarse hasta tarde en el trabajo. Las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales se iba a otra habitación. Viajes de negocios más frecuentes, aunque antes rara vez había viajado. Pequeños cambios en su comportamiento que ella había notado, pero a los que intentaba no prestar demasiada atención. ¿Té?, preguntó Laura, acercándose a las tazas. No le temblaban las manos, su voz sonaba firme. 15 años de trabajo con personas le habían enseñado a mantener una cara seria en cualquier situación. No iba a... Es decir, pensé que me lo diría él mismo. Abby jugueteó con un botón de su abrigo, pero sigue alargando las cosas, y tengo que decidir qué hacer ahora. Laura colocó una taza de té delante de su invitada. Se sentó enfrente viéndola añadir el azúcar. 3 cucharadas, tal como le gustaba a Dwayne. Una pequeñez, pero arañaba más dolorosamente que una confesión sincera. ¿Y qué decidiste?, preguntó Laura, sorprendida por su propia calma. Quiero quedarme con el bebé. Dwayne dijo que me amaba, que se divorciaría de ti. Laura asintió, recordando cómo su marido había iniciado recientemente una conversación sobre una cuenta bancaria conjunta. Ahora tenía sentido que de repente se interesara por sus finanzas. ¿Trabajáis juntos? No, trabajo en ventas para una empresa de construcción. Nos conocimos cuando nuestra empresa encargaba sistemas de videovigilancia. Él instalaba los equipos. El cuadro iba tomando forma. Sus trabajos a tiempo parcial, las llamadas repentinas por las tardes, los viajes de negocios a la ciudad vecina. Todo encajaba como las piezas de un mosaico. ¿Por qué has venido a verme? Laura miró a Abby a los ojos. Porque estaba cansada de esperar, porque prometió arreglar las cosas antes de Año Nuevo, luego antes de Navidad, ahora dice que espere hasta la primavera. Abby apartó la taza sin tocar. Pensé que debías saberlo. Se oyó un portazo en el pasillo. Dwayne había vuelto del trabajo. Laura le oyó desvestirse habitualmente y colgar la chaqueta. Cariño, ¿qué vamos a cenar? Algo huele bien. Su voz se acercaba a la cocina.
Abby se estremeció, poniéndose pálida. Laura sorbió su té con calma, mirando a su marido congelado en el umbral de la puerta. En 7 años de matrimonio, era la primera vez que le veía perder su habitual seguridad en sí mismo. «Tenemos invitados, cariño», dijo con voz uniforme. «¿Nos acompañas a tomar el té?» El hombre que tenía enfrente ya no era el Dwayne que había conocido todos estos años. Solo era un hombre asustado, acorralado por sus propias mentiras. Al otro lado de la ventana, el viento arreciaba, persiguiendo la llovizna por la calle oscura. Laura se levantó a por otra taza. Le esperaba una larga conversación. Hacía 8 años, Laura no iba a aquella fiesta de empresa. Había sido un día duro en la clínica. Uno de los pacientes tuvo que ser hospitalizado y lo único con lo que soñaba era con un baño caliente y dormir. Pero Marta, su amiga de la universidad que trabajaba en la fábrica, insistió. «Es el 3er año que te escondes en tu clínica. Ya basta, es hora de pensar en tu vida personal». Laura cedió a sus ruegos. Se puso un vestido azul oscuro que casi nunca llevaba, se recogió el pelo en un sencillo moño y acudió a un restaurante donde la planta celebraba el éxito del trimestre. Marta la llevó inmediatamente a una mesa con sus compañeros de trabajo. Dwayne trabajaba entonces como ingeniero junior. Se sentó a 2 personas de Laura y le contó cómo había arreglado una máquina que los técnicos visitantes no habían conseguido arreglar. Hablaba apasionadamente, gesticulando y sin darse cuenta de que se le caía la ensalada del tenedor. «Verás, se trataba de los ajustes del convertidor de frecuencia. Lo calibraron con un patrón estándar y había que personalizarlo». Dwayne captó la mirada de Laura y sonrió. «Lo siento, probablemente no te interese oír hablar de la plancha». «¿Por qué no?» Laura tomó un sorbo de vino. «También tenemos muchos equipos en nuestra clínica. Médico, eso sí». «Ah, ¿eres médico?» «Administradora, pero tengo que ir descubriendo las cosas poco a poco». Al final de la tarde, habían intercambiado números de teléfono. Dwayne llamó al día siguiente y le propuso quedar en un café. Laura aceptó. ¿Por qué no? Le pareció sencillo y sincero, sin la ingenuidad que los hombres suelen tener en las primeras citas. Durante el café, Dwayne habló de su trabajo, de sus planes para conseguir un ascenso, de cómo le gustaba trastear con la maquinaria. Laura le escuchó, observando su entusiasmo. Luego habló de sí misma, de su trabajo en una clínica, de su crecimiento prematuro tras la muerte de su madre, de su sueño de abrir algún día su propio centro médico. Dwayne llamaba todos los días. Venía después del trabajo, aunque fuera media hora. Una vez vino en mitad de la noche cuando se rompió la lavadora de Laura y la arregló, aunque al día siguiente tuviera que madrugar. «Has estado callado», dijo Marta un día en el almuerzo. «¿Enamorada?» Laura se encogió de hombros. «Es simpático. De fiar». «Sí, no es guapo ni rico, pero tiene buenas manos y buen carácter. Yo que tú no le echaría de menos». Un año después se casaron, sin mucha pompa, solo con amigos íntimos y la familia. El padre de Laura aprobó la elección de su hija. Un tipo trabajador, eso es lo principal. Los primeros años fueron felices. Dwayne resultó ser un buen marido, cariñoso, atento. Es cierto que su trabajo siempre era lo primero. Podía pasarse horas hablando de nuevos equipos, de reparaciones complicadas, de lo mucho que le apreciaban sus superiores. Laura escuchaba, al principio con interés, luego por costumbre. Cuando le ofrecieron el puesto de ingeniero jefe, lo celebraron en el mismo restaurante donde se habían conocido. Dwayne estaba radiante de orgullo. «Ahora tendré mi propio equipo. ¿Te lo puedes creer? Te dije que podía hacerlo». Poco a poco, las conversaciones sobre trabajo empezaron a ocupar cada vez más espacio en sus vidas. Durante la cena, los fines de semana, incluso en la cama, Dwayne podía empezar de repente a hablar de un problema laboral. Laura asentía y mantenía la conversación, pero a veces se cansaba de ser una eterna oyente. Intentaron tener un hijo, pero no funcionó.
Los médicos dijeron que todo iba bien, que solo hacía falta tiempo. Dwayne se mostraba filosófico al respecto. Así que todavía no es el destino. Pero podemos permitirnos viajar, ¿no? Pero nunca iban más allá de la ciudad vecina. Siempre había asuntos urgentes en la fábrica. Al quinto año de matrimonio, Laura notó que cada vez hablaban menos de corazón a corazón. Dwayne hablaba apasionadamente de sus victorias profesionales, de cómo le apreciaban sus compañeros, de cómo resolvía complejos problemas técnicos, y ella asentía y pensaba en los suyos. Más tarde llegó el trabajo a tiempo parcial, instalar sistemas de videovigilancia. A Dwayne se le iluminó la cabeza con la idea de montar su propio negocio. ¿Te imaginas cuántas oportunidades hay? Ya he mirado muchos sitios, en todos se necesitan especialistas competentes. Laura apoya su pasión, aunque a veces se cansa de las interminables conversaciones sobre el trabajo, sobre los planes, sobre cómo todo el mundo le respeta y le aprecia. En esos momentos recordaba su primer encuentro, aquella fiesta de empresa en la que Dwayne había hablado con tanta pasión de la máquina que había arreglado. Quizá entonces no se había dado cuenta de su vanidad, o había llegado más tarde, con su ascenso profesional. Las cenas eran cada vez más silenciosas. Si Dwayne no hablaba de trabajo, no había mucho de qué hablar. Laura estaba inmersa en su trabajo en la clínica, quedándose hasta tarde con más frecuencia. Llevaban vidas paralelas, cruzándose solo en el desayuno y la cena. Hace 3 meses, ella notó por primera vez un cambio en su comportamiento. Después, las llamadas, los viajes de negocios, las excusas sobre llamadas urgentes. Hablaba menos de trabajo, ahora frases generales en lugar de los habituales informes detallados, y ella no le preguntaba. Quizá temía oír la verdad, o quizá simplemente estaba cansada de ser una oyente agradecida de sus historias de éxito. Cuando Abby se marchó, se quedaron sentados en la cocina hasta bien entrada la noche. Dwayne hablaba mucho, confusamente, poniendo excusas, luego pasando a la ofensiva, después disculpándose. Laura lavaba los platos en silencio, limpiaba las encimeras, ordenaba metódicamente las especias. Este hábito de poner las cosas en orden siempre la ayudaba a pensar. No significó nada en realidad, simplemente era tan atenta, tan admiradora de mi trabajo. Caí en la trampa como un tonto. Se sentó Dwayne, rodeándose la cabeza con los brazos. Te lo compensaré, te lo prometo. Laura dejó el tarro de canela en la estantería. Atenta, quiso decir. Admiradora. Recordó cómo ella misma le había escuchado una vez hablar de su trabajo, asintiendo, animándole. ¿Cuándo había dejado de ser interesante? ¿Cuándo la pasión por su trabajo se había convertido en un alarde sin fin? ¿Qué vas a hacer con el bebé?, preguntó sin darse la vuelta. No lo sé. A lo mejor se lo inventa. Mira, empecemos de nuevo, ¿vale? Puedo cambiarme. Laura se sentó frente a su marido. Le miró la cara arrugada, el carmín en el cuello de la camisa. Abby debía de haber llorado en su hombro antes de venir aquí. 7 años de matrimonio, y era la primera vez que lo veía tan confundido. De acuerdo, dijo con calma. Vamos a intentarlo, pero sin mentiras, ¿vale? Dwayne asintió con entusiasmo. Empezó a hablar del consejero familiar, de dejar su trabajo a tiempo parcial y de pasar más tiempo en casa. Laura escuchaba a medias. Sus pensamientos estaban muy lejos, en la fábrica, donde la reorganización iba a comenzar dentro de un mes. Al día siguiente se levantó temprano. Dwayne seguía dormido. La noche anterior había dado vueltas en la cama, suspirado, intentado abrazarla, pero ella fingió estar profundamente dormida. Laura se vistió tranquilamente y se dirigió al trabajo. De camino telefoneó a Marta, que seguía trabajando en la fábrica, ahora en el departamento de personal. Escucha, ¿recuerdas que Dwayne dijo algo de un gran proyecto? Últimamente está muy nervioso. Estoy preocupada por él. Marta se quedó callada un momento. Bueno, sí,
se está preparando una reorganización de la producción, algo relacionado con inversores extranjeros, todo clasificado. Dwayne está en el equipo central, tiene autorización para la documentación. La clínica estaba tranquila. Laura revisaba los historiales de los pacientes, contestaba al teléfono y coordinaba las citas. Al mismo tiempo, buscaba en Internet información sobre la planta, sus socios y competidores. Después de comer, Dwayne me llamó, me habló cariñosamente, me preguntó qué comprar para cenar, me citó para ir al cine el fin de semana. Por la noche preparó la cena. Habló del trabajo, con cuidado, evitando detalles. Nunca había hecho eso, compartir todos los detalles. Laura mantuvo la conversación, hizo las preguntas adecuadas. Cuando él mencionó el próximo viaje de negocios, ella se limitó a asentir. Claro, vete. El trabajo es el trabajo. Por la noche se quedó despierta escuchando su respiración constante. En su mente se agolpaban retazos de frases que había escuchado en los últimos meses. Algo sobre la modernización de la línea, sobre socios extranjeros, sobre la licitación. Dwayne era descuidado en la conversación, sobre todo cuando quería impresionar. Por la mañana, encontró un cuaderno en su chaqueta, pequeño y andrajoso, con números de teléfono y notas. Lo hojeó, memorizando nombres. Volvió a guardarla con cuidado. Se sentó ante el ordenador y abrió LinkedIn. Algunos de los nombres del cuaderno estaban allí, directivos de empresas competidoras, proveedores de equipos. Dwayne le prestó más atención. Flores, mensajes en mitad del día, intentos de hablar de corazón a corazón. Laura le dejó cortejarla, accedió a mantener relaciones sexuales conciliadoras, le preparó sus comidas favoritas. Él se relajó, volvió a hablar de trabajo. Aún no había detalles importantes, pero ella sabía escuchar. El viernes por la noche mencionó una importante reunión con inversores. No quiero entrar en detalles, pero mucho depende de este contrato. Si todo sale bien, tendremos un ascenso. Claro, cariño. Laura le puso un plato de cena delante. Ya me contarás cuando puedas. Volvió a pasar la noche en vela, pensando en el hecho de que Abby no había llamado ni aparecido, preguntándose si realmente estaba embarazada, pero ya no importaba. Lo importante era encontrar la palanca adecuada, y la habría, sobre todo si se indagaba en los asuntos de la fábrica. El sábado fueron al cine. Dwayne eligió una comedia romántica, la cogió de la mano y le susurró tonterías al oído. Laura sonrió en la oscuridad de la sala, pensando en lo fácil que era manipular a un hombre cuando estaba seguro de tener el control. Empezó a organizar la información, nombres, fechas, detalles del proyecto. A Dwayne le gustaba presumir de su trabajo, sobre todo después de un par de copas de vino. Todo lo que tenía que hacer era crear el ambiente adecuado y escuchar con atención. Abby estaba sentada en su mesa del departamento de ventas, hojeando sin pensar un catálogo de materiales de construcción. Había pasado una semana desde su visita a la mujer de Dwayne y seguía sin poder concentrarse en su trabajo. El teléfono estaba en silencio. No había llamado desde aquella tarde. «Reynolds, ¿tienes listo el informe del segundo trimestre?» La voz del jefe de departamento la devolvió a la realidad. Asintió con la cabeza y abrió el archivo que necesitaba. Trabajar para una empresa de construcción no era el trabajo de sus sueños, solo estaba bien pagado, y para una chica sin estudios universitarios, eso era una suerte. Hacía 3 años que había empezado como secretaria y luego la habían trasladado al departamento de ventas. Resultó que sabía vender. Los clientes confiaban en su sonrisa sincera y en su capacidad para escuchar. Aquella tarde, su compañera de piso, Jen, la llamó. «¿Dónde has estado? Hace 3 días que no te veo». «Trabajando hasta tarde», mintió Abby. En realidad estaba dando vueltas por la ciudad después del trabajo. No quería volver a un piso vacío. «Mientes muy bien. Ven, he hecho pasta». El piso olía a ajo y albahaca. Jen cocinaba para 3, como de costumbre. Ella, Abby y su gato.
Se habían conocido hacía 2 años a través de un anuncio que buscaba compañera de piso, y Jen había sido la persona más cercana en la vida de Abby desde entonces. Escúpelo. Jen le puso un plato delante. ¿Qué le ha pasado a tu ingeniero? Abby removió la pasta. Habían conocido a Dwayne hacía 6 meses, cuando la empresa había encargado una instalación de CCTV. Se había presentado en el lugar, confiado y bien informado. Ella le enseñó las instalaciones. Él habló de los detalles técnicos. Ella fingió entender. ¿Sabe? Enseguida supe que estaba casado. Abby dejó el tenedor a un lado. Pero parecía tan real. Dijo que llevaban mucho tiempo viviendo como vecinos, que iba a divorciarse. Jen canturreó, clásico del género. ¿Y te lo creíste? Es realmente especial, inteligente, apasionado por lo que hace, no como los chicos de mi edad que solo piensan en salir de fiesta. Se veían en las pausas para comer, a veces después del trabajo. Dwayne hablaba de sus proyectos, de sus planes de crear su propia empresa. Ella escuchaba, admiraba, hacía preguntas. Le encantaba estar cerca de un hombre que sabía exactamente lo que quería de la vida. Y entonces me quedé embarazada. Abby se acarició la barriga. Al principio pensé en abortar, pero él se emocionó, dijo que era el destino, prometió dejar a su mujer antes de Año Nuevo. ¿Y le creíste? Jen negó con la cabeza. Me cansé de esperar. Cada vez hay una nueva excusa, algún proyecto importante, alguna reorganización en el trabajo. ¿Acaso no soy humana? Se supone que debo sentarme y esperar a que se decida. En el trabajo nadie sabía lo del embarazo. Elegía cuidadosamente ropa holgada. Apenas se le veía la barriga. Sus compañeros hablaban de su aventura con un hombre casado. Los rumores se extienden rápidamente en una ciudad pequeña. ¿Te acuerdas de Chris, el de tecnología? Jen cambió de tema. Ayer preguntó por ti. Oh, vamos. ¿Qué es salir ahora? Abby recordó cómo había decidido ir a ver a la mujer de Dwayne. Había sido una decisión impulsiva. Él había vuelto a cancelar, alegando trabajo. Ella había encontrado su dirección en los papeles que él había rellenado cuando hizo el pedido de videovigilancia. Laura no era nada de lo que había imaginado. Ni rabietas, ni acusaciones, solo una mirada tranquila y una taza de té. Abby había esperado una ama de casa maltratada, pero se encontró con una mujer segura de sí misma. Quizás sea lo mejor. Jen puso la tetera. ¿Cuánto dura tu embarazo? 16 semanas. Todavía es posible. No. Abby negó con la cabeza. Me quedo con el bebé. Es que pensé que estaría por aquí. En casa, sacó la carpeta del CCTV. Contenía la correspondencia inicial, los presupuestos y las especificaciones. Recordó lo emocionada que estaba cuando le envió su primer correo electrónico de trabajo. En aquel momento, le había parecido el comienzo de algo importante. Al día siguiente, en la oficina, sus compañeros la miraron con simpatía. Al parecer, la noticia del embarazo ya se había extendido. El director de recursos humanos la llamó para hablar con ella, insinuándole cautelosamente que iba a coger la baja por maternidad y preguntándole por sus planes. Por la tarde, vuelve a pasear por la ciudad. Al pasar por delante de la fábrica donde trabajaba Dwayne, vio su coche en el aparcamiento. Había luces encendidas en las ventanas de su oficina. Me preguntaba si realmente estaba trabajando o se trataba de otra excusa. Abby se quedó unos minutos mirando las ventanas iluminadas y luego se dirigió lentamente a su casa. En casa, abrió su portátil y encontró su antigua correspondencia. Releyó sus promesas, sus planes de futuro, sus declaraciones de amor. Escribió una larga carta, pero no la envió, la borró sin siquiera releerla. Ya se lo había dicho todo delante de su mujer. Ahora solo le quedaba esperar. El viernes, Jen la arrastró a un café. Deja de enfurruñarte en casa.
Las chicas del departamento de contabilidad de su empresa estaban almorzando en la mesa de al lado. Abby oyó fragmentos de su conversación, algo sobre una inminente reorganización en la fábrica, sobre un gran contrato. Recordó a Dwayne hablando del proyecto, de lo orgulloso que estaba de formar parte de él. ¿Sabes?, le dijo a Jen mientras removía el café frío. A veces pienso que no era a mí a quien quería, sino a su reflejo en mis ojos. Lo especial que creía que era. Jen le estrechó la mano en silencio. Fuera de la ventana empezaba a llover, gotas raras que goteaban lentamente por el cristal. En las 2 semanas transcurridas desde la llegada de Abby, sus vidas habían entrado en un extraño ritmo. Dwayne se había vuelto despierto y atento, volvía a casa todas las noches y hablaba largo y tendido sobre el trabajo. Laura le preparaba sus comidas favoritas, le escuchaba, le hacía preguntas. Desde fuera, probablemente parecían una pareja perfecta. Fue un periodo difícil en la clínica. El médico jefe se fue de vacaciones y todas las cuestiones organizativas recayeron en Laura. Realizaba entrevistas con nuevos especialistas, actualizaba la documentación, resolvía conflictos entre departamentos. El trabajo la ayudaba a no pensar en los problemas domésticos, aunque a veces, cuando revisaba las historias clínicas, se sorprendía a sí misma pensando en el embarazo de Abby. El viernes, Martha llamó. «Escucha, aquí están pasando muchas cosas. ¿Puedes venir después del trabajo?» En la oficina de recursos humanos, Martha cerró la puerta con fuerza. Se está preparando una reorganización completa de la fábrica. Nunca habíamos visto nada de esta envergadura. Nuevos equipos, inversores extranjeros, ampliación de la producción, van a triplicar el volumen. Laura removió el café que se enfriaba. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dwayne está en el equipo principal. Se está encargando de toda la parte técnica, desde la selección de equipos hasta el diseño de la planta. El proyecto cuesta mucho dinero, todo está clasificado, pero hay rumores de que no todo está limpio con la documentación. ¿Qué quieres decir? Martha bajó la voz. Dicen que las especificaciones están un poco retocadas, para cumplir los requisitos de los inversores. Dwayne te lo dijo, ¿verdad? No. Laura negó con la cabeza. Últimamente se cuida más de hablar. Por la noche, Dwayne regresó muy animado. Sacando una botella de vino de su maletín. «Vamos a celebrarlo, ¿vale? Tengo buenas noticias». Durante la cena habló del proyecto, con cuidado, evitando detalles importantes, pero claramente orgulloso de su papel. Después de la segunda copa habló. «Ya ves, sin mí no pueden seguir adelante. Soy el único que conoce todos los matices, los nuevos equipos, el software, todo pasa por mí». Laura rellenó su vaso de vino. «Suena serio. ¿Y si algo sale mal?» «No lo hará», sonrió con suficiencia. «Lo tengo todo planeado. Firmamos el contrato dentro de un mes y empezamos a editar. ¿Te imaginas las perspectivas?» Por la noche permaneció mucho tiempo despierta, analizando lo que había oído. Martha había hablado de los problemas con la documentación. Dwayne había insinuado que era indispensable. Había una pista en alguna parte, solo tenía que utilizarla bien. El sábado, mientras su marido trabajaba en el garaje, Laura miró su portátil de trabajo. Conocía la contraseña. El día de su boda, Dwayne no la había cambiado en años. En el correo encontró cartas de proveedores de equipos, especificaciones, presupuestos. Copió metódicamente la información en el pendrive, intentando no dejar ningún rastro. Esa noche vieron una película. Dwayne apoyó la cabeza en su regazo, como había hecho en los primeros años de su matrimonio. En la pantalla se desarrollaba alguna historia romántica, pero Laura tenía otras cosas en la cabeza. Había incoherencias en las cartas de los proveedores. Las especificaciones de los equipos no coincidían con las de los documentos de diseño. El domingo empezó a trazar un plan. Lo primero era encontrar la forma de llegar a los competidores. Seguro que les interesaba la información sobre la reorganización que se avecinaba.
Luego comprobaría las conexiones de Dwayne con los proveedores. Y lo más importante, averiguar cómo utilizar su confianza en sí mismo en su contra. En el trabajo, comprobó los contratos de la clínica, encontró un contrato con un bufete de abogados. Revisó la correspondencia antigua en su correo electrónico del trabajo. El bufete tenía un historial realmente bueno, sobre todo en derecho corporativo. Esa tarde, Dwayne volvió a hablar del proyecto. Estaba en racha, agitando los brazos, haciendo planes. Una vez que esté en marcha, podré dictar mis condiciones. No irán a ninguna parte sin mí. ¿Sabes cuánto he invertido en esto? Laura sonrió, asintió, rellenó su vaso de vino. Cada palabra que decía, cada gesto jactancioso, encajaba en el panorama general. El castillo de naipes de su ambición estaba construido sobre una base inestable. Basta con empujar una carta para que toda la estructura se derrumbe. Antes de acostarse, tomó nota en su agenda. Reunirse con abogados, comprobar proveedores, encontrar contactos de la competencia. Dwayne siempre se había enorgullecido de su capacidad para calcular con varios movimientos de antelación. Pues bien, también sabía planificar. A los 15 días de la llegada de Abby, sus vidas habían adquirido un ritmo extraño. Dwayne se había vuelto despierto y atento. Volvía a casa todas las noches y hablaba largo y tendido sobre el trabajo. Laura le preparaba sus comidas favoritas, le escuchaba, le hacía preguntas. Desde fuera, probablemente parecían una pareja perfecta. Fue un periodo difícil en la clínica. El médico jefe se fue de permiso y todas las cuestiones organizativas recayeron en Laura. Realizaba entrevistas con nuevos especialistas, actualizaba la documentación, resolvía conflictos entre departamentos. El trabajo la ayudaba a no pensar en los problemas domésticos, aunque a veces cuando revisaba las historias clínicas se sorprendía a sí misma pensando en el embarazo de Abby. El viernes, Martha llamó. «Escucha, aquí están pasando muchas cosas. ¿Puedes venir después del trabajo?» En la oficina de recursos humanos, Martha cerró la puerta con fuerza. Se está preparando una reorganización completa de la fábrica. Nunca habíamos visto nada de esta envergadura. Nuevos equipos, inversores extranjeros, ampliación de la producción. Van a triplicar el volumen. Todo es estrictamente confidencial. Ni siquiera la mayoría de los jefes de departamento conocen los detalles. ¿Qué tiene eso que ver contigo y conmigo? Dwayne está en el equipo principal. Se encarga de toda la parte técnica, desde la selección de equipos hasta los esquemas de instalación. Tiene acceso a toda la documentación del proyecto. ¿Sabes cuánto están dispuestas a pagar las empresas por ese tipo de información? Laura removió pensativa el café que se estaba enfriando. No me ha dicho nada. Claro que sí, todo es clasificado. Aunque le gusta presumir de sus éxitos, ¿verdad? Dwayne regresó por la noche muy animado. Sacó una botella de vino de su maletín. Vamos a celebrarlo, ¿vale? Tengo buenas noticias. Durante la cena habló del proyecto, con cuidado, evitando detalles importantes, pero claramente orgulloso de su papel. Después de la segunda copa, habló. Ya ves, sin mí no pueden seguir adelante. Soy el único que conoce todos los matices, los nuevos equipos, el software, todo pasa por mí. Laura le sirvió un poco de vino. Suena serio. ¿Tus competidores no intentan averiguar nada? Lo hacen, por supuesto, pero lo tenemos todo bajo control. Intento no hablar de detalles ni siquiera en casa. Guiñó un ojo y enseguida empezó a hablarme de la última reunión con los inversores. El sábado, mientras su marido estaba en el garaje, Laura miró en su portátil del trabajo. Conocía la contraseña. El día de su boda. Dwayne no la había cambiado en años. En el correo encontró cartas de inversores, pliegos de condiciones, presupuestos. Copió metódicamente la información en el pendrive, intentando no dejar ningún rastro. Esa noche vieron una película. Dwayne apoyó la cabeza en su regazo, como había hecho en los primeros años de su matrimonio.
En la pantalla se desarrollaba alguna historia romántica, pero Laura tenía otras cosas en la cabeza. En el correo de su marido había encontrado los contactos de todas las figuras clave del proyecto, y su costumbre de hablar de asuntos de trabajo en cualquier sitio le convertía en el sospechoso ideal en caso de filtración. El domingo quedaron con unos amigos en un café. Como de costumbre, Dwayne era el centro de atención. Hablaba de su trabajo, insinuaba un proyecto importante, presumía de ser indispensable. Laura observaba cómo los oyentes de las mesas vecinas captaban sus palabras con avidez. El lunes empezó a trazar un plan. Tenía la información, tenía los contactos de los competidores en la oficina de correos de su marido. Solo le quedaba encontrar la manera de hacerles llegar los datos de forma que pareciera natural. Y entonces la reputación de Dwayne como hombre que no podía mantener la boca cerrada se haría notar. Él estaba hablando sobre el proyecto de nuevo esta noche. Estaba en racha, agitando los brazos, haciendo planes. Cuando todo empiece, podré dictar mis condiciones. Sin mí no van a ninguna parte. ¿Sabes cuánto he puesto en esto? Laura sonrió, asintió, rellenó su vaso de vino. Cada palabra que decía, cada gesto jactancioso jugaba a su favor. Su confianza en sí mismo sería la tapadera perfecta. Cuando se filtrara la información, nadie cuestionaría que era culpa de un ingeniero charlatán que no podía resistirse a presumir. En la cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. Su marido respiraba moderadamente a su lado, sin darse cuenta de que su principal enemigo no eran sus competidores, sino su propia mujer. La información del pendrive requería una aplicación adecuada. Laura se dio cuenta de que era necesario estudiar a fondo a los competidores antes de actuar. Había otras dos grandes fábricas de perfil similar operando en la ciudad, pero la verdadera competencia era con una empresa de una región vecina. Eran ellos los que pujaban por el contrato con los inversores extranjeros. Dwayne, mientras tanto, seguía compartiendo los detalles del proyecto. Durante la cena hablaba de las especificaciones del nuevo equipo. En una reunión con amigos discutía las fechas de entrega. En el garaje, reparando el coche de un vecino, compartía sus planes para ampliar la producción. ¿Te imaginas? Quieren instalar una línea totalmente automatizada, dijo por la noche, relajado en el sofá. Solo hay 2 de esas en el país, y ambas están en centros experimentales. Por la noche, Laura comprobó metódicamente las direcciones corporativas de una fábrica rival. La información tendría que enviarse directamente a la dirección, sin intermediarios. Hizo una lista de los que sin duda estarían interesados en los datos. Al día siguiente, revisando el correo de su marido, encontró una lista completa de los licitadores. Ahora sabía exactamente a quién y qué enviar para dañar al máximo el proyecto. Dwayne trajo a casa otro juego de dibujos, mostrando algo a un colega que se había pasado por allí 5 minutos. Estuvieron sentados en la cocina hasta medianoche discutiendo detalles técnicos. Laura, fingiendo estar ocupada limpiando, escuchaba atentamente. Cada detalle podía ser útil para dar credibilidad a la futura filtración. Los viernes, su marido quedaba con sus colegas en el bar. Volvía borracho y aún más hablador que de costumbre. Esta vez Laura lo dejó a propósito. «Cariño, no te dejes llevar hablando de trabajo. Te conozco, empezarás a presumir de proyecto». «Oh, vamos», le quitó importancia. «¿Qué soy? Un niño pequeño. Sé lo que puedo decir y lo que no». En casa, Laura abrió su portátil. Creó una nueva cuenta de correo anónima a través de un navegador seguro. La información tendría que enviarse a trozos. Primero información general sobre el proyecto, luego los detalles. Que pareciera una serie de conversaciones escuchadas por casualidad en distintos lugares. Al mismo tiempo, reunió pruebas del comportamiento parlanchín de su marido, dónde, cuándo y con quién hablaba de los detalles del proyecto. Anotaba los nombres de los testigos de sus conversaciones, las fechas y los lugares.
Cuando la información saliera a la luz, la dirección no tendría ninguna duda sobre su origen, y Dwayne seguía hablando del proyecto. En la barbacoa de un vecino, en la cola del supermercado, en el servicio de coches. Estaba creando la tapadera perfecta para una futura filtración. Cada conversación que mantenía, cada historia jactanciosa que contaba, añadía pinceladas al retrato de un hombre que no podía mantener la boca cerrada. Laura ya había elaborado un calendario para enviar la información. La primera carta saldría dentro de una semana, tiempo suficiente para no levantar sospechas relacionándola con sus recientes investigaciones. Para entonces tendría lista una lista de todos los lugares y personas en los que Dwayne había hablado del proyecto. Solo quedaba esperar el momento oportuno. Abby estaba sentada en la consulta del ginecólogo, mirando la imagen de la ecografía. 17ª semana. El corazoncito latía claramente en el monitor, pero Dwayne aún no había encontrado tiempo para venir a hacerse un chequeo. La presión sanguínea está un poco elevada, escribió el médico en la gráfica. Necesita descansar más, evitar el estrés. Tal vez deberías tomarte un día por enfermedad. En el trabajo, Abby intentó mantener su rutina habitual. El departamento de ventas había estado ajetreado las últimas semanas, con rumores de un gran proyecto en la fábrica donde trabajaba Dwayne. Él solía darle detalles, consejos, planes. Ahora se limitaba a decir, «Lo siento, cariño, es mucho trabajo, quedemos la semana que viene». Jen se dio cuenta de su estado de ánimo. ¿No ha llamado? Dijo que es un proyecto importante. Abby removió el té frío. Entiendo, el trabajo es más importante. ¿Más importante que una amante embarazada? Jen resopló. Y todas sus promesas. Abby permaneció en silencio. Hace un mes, todo había parecido tan sencillo. Dwayne había prometido resolver las cosas con su mujer. Había hecho planes para el futuro. Ahora estaba constantemente ocupado. Cancelaba citas, no contestaba a los mensajes. El viernes lo vio en la ciudad. Estaba sentado en un bar con unos hombres, discutiendo algo animadamente. Abby quiso entrar, pero se detuvo en la ventana de enfrente. Dwayne parecía satisfecho, seguro de sí mismo, igual que al principio de su relación. Esa noche ella le envió un mensaje de texto. «¿Qué tal si quedamos mañana? Tenemos que hablar». «Lo siento, reuniones todo el día. Etapa muy importante del proyecto. ¿Qué tal la semana que viene?» El sábado se dirigió a su casa. Pasó por allí en taxi. Su coche estaba aparcado en el patio. Las luces de las ventanas estaban encendidas y se veían dos figuras en el porche. Noche familiar. «Sabes», le dijo a Jen por la noche, «creo que yo no era más que un entretenimiento para él, una joven tonta que admiraba sus éxitos. Y recién ahora te das cuenta». Abby se puso la mano en el vientre. El bebé empujaba débilmente. Ahora podía sentir los movimientos. «Pensé que el embarazo cambiaría algo, que estaba realmente preparado para empezar una nueva vida». En el trabajo, se sumergió en los informes, intentando no pensar en asuntos personales. Pero hablar de la planta la atormentaba. Parecía que algo grande se estaba cociendo allí. En otro momento, habría llamado a Dwayne para preguntarle. Ahora lo único que podía hacer era escuchar las conversaciones de los demás. El jueves, él llamó de improviso. «Siento haber desaparecido. ¿Qué tal si quedamos el sábado? Tenemos que hablar de nuestro futuro». Abby aceptó, aunque ya sabía que no habría futuro. Su voz sonaba tensa, distraída. Antes siempre le había preguntado cómo se sentía. Ahora ni siquiera mencionaba al bebé. «No va a dejar a su mujer», le dijo a su reflejo en el espejo. Nunca tuvo intención de hacerlo. El sábado, Dwayne llegó 40 minutos tarde a su cita. Besó su mejilla distraídamente, pidió un café. Hablaron de trabajo, de un proyecto importante, de perspectivas. Ni una palabra sobre el bebé. «No puedo seguir así». Abby interrumpió su monólogo sobre la reorganización de la producción. «Tú estás viviendo tu vida, yo solo...»
Cariño, dame tiempo. Intentó cogerle la mano. Este es un momento muy importante. Una vez que el proyecto es más importante que el bebé, calló, apartando la mirada. Abby se levantó, dejando su café sin tocar. No necesitas poner más excusas. Lo tengo todo pensado. En casa, permaneció sentada a oscuras durante largo rato, mirando la pantalla del teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. En algún lugar de la ciudad, probablemente estaba hablando de nuevo a alguien sobre su importante proyecto, sobre sus éxitos, sobre su futuro, en el que no había sitio para ella ni para el bebé. El lunes por la mañana, la dirección de una fábrica rival recibió la primera carta anónima. Laura había seleccionado cuidadosamente la información, lo suficientemente específica como para ser de interés, pero sin revelar todos los detalles del proyecto. La carta estaba redactada como si la hubiera escrito alguien que escuchó por casualidad conversaciones en un bar. En la planta de Dwan, el día empezó como de costumbre. Se reunió con el equipo, examinó los nuevos equipos y acordó un calendario de entregas. En el almuerzo, como siempre, presumió ante sus colegas de su papel en el proyecto. Por la tarde sonó la primera alarma. El jefe de seguridad entró en la oficina. Se limitó a saludar y a preguntar cómo iba el trabajo. Dwayne no le dio mucha importancia. Por la noche, Laura envió una segunda carta a un destinatario diferente, con nuevos detalles. Esta vez la información se refería a las características técnicas del equipo que a Dwayne le gustaba comentar con todo el mundo. ¿Te puedes creer que Stone, de seguridad, haya venido hoy?, le dijo a su mujer durante la cena. Es la primera vez que le veo en nuestra ala, probablemente reforzando las medidas antes del lanzamiento del proyecto. Laura asintió con simpatía, observando mentalmente la reacción de seguridad. Estaba claro que habían iniciado una inspección, aunque todavía no se habían dado cuenta del alcance de la fuga. Al día siguiente, la planta zumbaba como una colmena. Alguien de la dirección de la competencia había insinuado a sus socios lo de las extrañas cartas. La información llegó a los clientes. En una reunión de emergencia, el director exigió encontrar el origen de la fuga. Dwayne volvió del trabajo preocupado. Algo raro está pasando. Dicen que los competidores conocen los detalles del proyecto, pero eso es imposible. No tienen acceso a la documentación. ¿Quizá uno de los empleados se ha chivado?, preguntó Laura inocentemente. Excluido. Todos los que trabajan con los documentos han firmado un acuerdo de confidencialidad. Al final de la semana, Laura había enviado 3 cartas más, a distintos destinatarios y con detalles diferentes. Incluyó deliberadamente información que Dwayne había discutido en público, detalles que los de fuera podían oír. Seguridad empezó a interrogar a los empleados. Dwayne seguía sin preocuparse. Confiaba en ser indispensable para el proyecto. Durante la cena, habló de los interrogatorios como de un divertido malentendido. ¿Te puedes creer que piensen que alguien filtró información a un competidor? Eso es una tontería. Les dije a mis chicos que tuvieran cuidado con los documentos. El viernes fue a su bar favorito. Laura sabía que seguridad había enviado allí a un hombre. Los últimos correos electrónicos habían insinuado conversaciones de borrachos en ese lugar. El fin de semana transcurrió tranquilo. Dwayne estuvo trasteando en el garaje, contándole a su vecino las ventajas del nuevo equipo. Laura anotaba todas las conversaciones, nombres, fechas, lugares. Esta información le sería útil más tarde. El lunes retumbaron los truenos. Los competidores ofrecieron a los clientes condiciones más favorables, basadas en el conocimiento exacto de los requisitos técnicos del proyecto. En la fábrica cundió el pánico. Dwayne llegó pálido del trabajo. Seguro que alguien ha filtrado la información. Conocen esos detalles. ¿Pero cómo? Lo hemos mantenido todo en secreto. Laura le puso en silencio un plato de cena delante. Sabía que los de seguridad ya habían hecho una lista de todos los lugares donde se había hablado del proyecto.
Sabía que habían interrogado al personal del bar donde a Dwayne le gustaba presumir ante oyentes aleatorios. El martes le habían citado para hablar con la dirección. Volvió enfadado. ¿Puedes creerlo? Están insinuando que la filtración puede estar relacionada con mi departamento. Es mentira. Yo soy el responsable del proyecto. Laura envió un último correo electrónico con los detalles técnicos más importantes. La información que a Dwayne le gustaba discutir con una cerveza valía ahora millones. Al final de la semana, Seguridad había recopilado un expediente impresionante. Decenas de testigos confirmaron que al ingeniero jefe del proyecto le gustaba hablar de trabajo. Camareros, vecinos, conocidos ocasionales, todos recordaban sus jactanciosas historias sobre el importante proyecto. Dwayne seguía sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Seguía yendo al bar, hablando de su trabajo con sus colegas, compartiendo sus planes con sus amigos. Su confianza en sí mismo jugaba en su contra. Sencillamente no podía creer que pudieran sospechar de él. Y la fábrica ya había sumado 2 más 2. Cada vez que el ingeniero jefe iba al bar, se revelaba información importante a los competidores. Los detalles técnicos que le gustaba discutir estaban en malas manos. Su reputación de hombre que no podía mantener la boca cerrada era la prueba perfecta. El viernes por la noche, Dwayne habló por primera vez de sus preocupaciones. «Sabes, me siento como si me estuvieran vigilando. Hoy he visto a un tipo fuera del bar. Quizá me estoy volviendo paranoico». Laura le acarició el hombro para tranquilizarle. Sabía que los de seguridad habían puesto vigilancia. Sabía que todas sus conversaciones estaban siendo grabadas, todos sus contactos comprobados. Pero, sobre todo, sabía que nadie sospecharía nunca del verdadero origen de la filtración. El desenlace se acercaba. Dwayne, sin darse cuenta, había creado la tapadera perfecta para el crimen de otra persona. Su antigua costumbre de fanfarronear, su incapacidad para guardar silencio sobre su trabajo, todo ello le convertía en el sospechoso perfecto, y Laura estaba esperando a que el castillo de naipes se derrumbara. La mañana del lunes comenzó con una reunión de emergencia. Dwayne había salido corriendo de casa antes incluso de terminarse el café. Había sido convocado por el director. Resultó que los inversores exigían una reunión extraordinaria. Algo extraño estaba pasando, relató aquella tarde. Empezaron a hacer preguntas sobre detalles técnicos que aún no habíamos discutido. Es como si ya conocieran nuestros planes. Al día siguiente se supo. Los competidores ofrecieron a los inversores un proyecto alternativo, con soluciones técnicas casi idénticas, pero a un precio inferior. El miércoles, Dwayne fue convocado por el servicio de seguridad. Le mostraron impresiones de sus conversaciones en el bar, grabaciones de CCTV. Dwayne se desentendió del asunto. Solo era una discusión general con sus compañeros. «Todo el mundo conoce ya la nueva línea», argumentó al jefe de seguridad. «No es ningún secreto». ¿Y la disposición de los equipos? ¿El calendario de entregas? ¿El coste del contrato? Como respuesta, una gruesa carpeta con declaraciones de testigos de sus conversaciones. Al final de la semana, la tensión iba en aumento. En los pasillos de la planta, Dwayne empezó a notar miradas lascivas. Cuando entró en la cantina, las conversaciones se apagaron. «¿Adivina qué? Nikolaev ha cancelado nuestra reunión de hoy», se quejó a Laura. «Dijo que tenía asuntos que atender y solíamos jugar al billar todos los jueves después del trabajo». El viernes tuvieron lugar las negociaciones con los inversores. Se celebraron sin Dwayne. No estaba incluido en la lista de participantes. Por la noche, el director convocó una reunión de urgencia. Los inversores se toman una pausa para renegociar las condiciones del contrato. «Todo esto es una tontería», se inquieta Dwayne en casa. «Bueno, sí, he discutido el proyecto. ¿Y qué? Soy el especialista jefe, tengo derecho a estar orgulloso de mi trabajo». Laura escuchó su indignación en silencio, notando cómo su voz se volvía gradualmente más insegura.
Había recibido el primer golpe serio a su autoestima. A él, especialista de primera fila, le habían impedido asistir a una negociación importante. El fin de semana se quedó en casa por primera vez en mucho tiempo. No fue al bar, se negó a quedar con los amigos. Se sentó en el garaje, revisando viejos planos, como si intentara encontrar el momento en que todo se torció. El lunes, el director anunció que el proyecto estaba en suspenso. Los inversores exigieron garantías de confidencialidad y una revisión de todo el concepto. Una hora más tarde, Dwayne fue llamado de nuevo a seguridad. Había nuevos testigos de sus conversaciones sobre el proyecto. Abby estaba sentada en la sala de espera de la clínica privada a la que la había remitido su amiga Jen. Semana 19. No quedaba mucho tiempo. La clínica era uno de los pocos lugares que aún podían ayudar en esta fase. El teléfono llevaba una semana en silencio. La última vez que había visto a Dwayne, solo había hablado de trabajo, de algunos problemas en la fábrica. Su embarazo había sido una molestia en su vida, nada más. Jen llamaba todos los días ofreciéndose a ayudar. Pero, ¿qué podía hacer ella? El sueldo de camarera apenas alcanzaba para un piso de alquiler. Abby se imaginaba criando sola a un niño, contando cada céntimo, pidiendo tiempo libre para ir al médico. Se da cuenta de que hay poco tiempo para reflexionar, ¿verdad? El médico habló con calma y profesionalidad. Después de la 20ª semana ya no podremos ayudarte. Tenemos que decidir ahora. La operación iba a costar mucho dinero. Abby comprobó su cuenta. Tendría que pedirle prestado a Jen casi la mitad, pero no veía otra salida. Aquella tarde volvió a pasar por delante de la casa de Dwayne. Su coche estaba aparcado en el patio, con las luces de las ventanas encendidas. Una velada familiar normal. Un bebé se agitaba en su interior. Últimamente empezaba a sentir esos movimientos cada vez con más claridad. En casa, Abby sacó una caja con sus fotos, solo unas pocas. Rara vez se fotografiaban juntos. Había demasiado que ocultar. Aquí está él sonriendo en el café donde se conocieron. Aquí están paseando por el parque. Entonces ella no sabía que estaba embarazada y creyó todas sus promesas. Hay una carta de Dwayne en el correo, la primera en una semana. Corta, de negocios. Lo siento, es un momento muy difícil en el trabajo ahora. Hablemos más tarde. Ni siquiera le preguntó cómo se sentía. Tengo cita para la semana que viene, le dijo a Jen por la noche. ¿Me prestas algo de dinero? Claro. Jen abrazó con fuerza a su amiga. ¿Estás segura? Abby asintió. El miedo al futuro era más fuerte que el instinto maternal. No podía hacerlo sola, ni mental ni económicamente. Aquella noche se quedó despierta, repasando mentalmente su relación. Con qué facilidad había creído en sus promesas, qué feliz había sido en cada reunión, en cada llamada telefónica. Y él solo se divertía con una joven que le miraba con ojos de admiración. Por la mañana recogió todos sus regalos, fotos y notas. Los metió en una caja, ya los tiraría más tarde, cuando todo hubiera terminado. Sacó del armario el mono de bebé que había comprado en un arrebato de esperanza. «Lo siento», susurró acariciándose el vientre. Las lágrimas gotearon sobre la tela azul del mono. Ya no había tiempo para dudas. Mañana había que pagar la fianza por adelantado para llegar a la 20ª semana. El lunes, el director convocó una reunión extraordinaria. Dwayne se sentó en un rincón de la sala de conferencias. Ya no estaba invitado a la mesa principal. La presentación siguió y siguió. Gráficos de caídas, pérdida de beneficios, contratos rotos. Como resultado de la fuga de información, enfatizó las palabras el director, mirando en dirección a Dwayne. Hemos perdido nuestra ventaja sobre nuestros competidores. Los inversores han retirado oficialmente su cooperación. Tras la reunión, el jefe de recursos humanos pidió a Dwayne que se quedara. La conversación fue breve. Una oferta para redactar una carta de dimisión. La mención
por pérdida de confianza en el libro de trabajo, no es necesaria para nadie. Pero no pueden demostrar que soy yo. Dwayne se apoyó en la mesa. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los hechos? El alcaide le tendió en silencio una carpeta. Declaraciones de testigos, grabaciones de conversaciones en el bar, impresiones de correspondencia, todas sus fanfarronadas sobre el proyecto, todas las frases descuidadas que había soltado tomando una cerveza. Por la noche, permaneció sentado en el coche frente a la casa durante largo rato, dudando si subir o no. ¿Cómo podía explicarle a Laura que su carrera se estaba yendo al garete, que todos sus planes, todas sus ambiciones se estaban haciendo añicos por una ridícula acusación? Solo buscan a alguien a quien culpar, dijo durante la cena, evitando mirar a su mujer a los ojos. El proyecto fracasó, necesitan a alguien a quien culpar, y yo sé demasiado, estoy demasiado implicado. Laura recogió los platos en silencio. Hacía tiempo que había aprendido a escuchar sin hacer comentarios. Dwayne seguía hablando, de su inocencia, de la injusticia de los cargos, de cómo le habían tendido una trampa. El martes, una comisión acudió a su despacho. Comprobaron documentos, copiaron archivos de su ordenador, le hicieron un sinfín de preguntas. ¿Dónde estaba entonces? ¿Con quién se reunía? ¿De qué hablaba? ¿Se da cuenta de la gravedad de la situación? El presidente de la comisión golpeó la mesa con el bolígrafo. Estamos hablando de la revelación de secretos comerciales. No se trata solo de una infracción de la ética empresarial. Por la tarde, la noticia se había extendido por toda la planta. El ingeniero jefe del proyecto era sospechoso de filtrar información a la competencia. En la cantina había un vacío a su alrededor. Nadie quería sentarse a su lado. Volvió a casa antes de lo habitual. Se sentó a la mesa de la cocina, sacó una carpeta con documentos. Quizás si les enseñaba todos los cálculos, todas las justificaciones, se darían cuenta de que no podía haber hecho eso. ¿Sabéis lo que duele?, dijo Dwayne sin levantar los ojos de los papeles. Es decir, realmente creía en este proyecto. ¿Cuántas noches pasé en vela? ¿Cuántas opciones calculé? ¿Y ahora qué? ¿Buscar un nuevo trabajo? ¿Quién me va a contratar con una historia así? El miércoles le suspendieron de todas las tareas en curso. Se sentó en su despacho, revisando viejos dibujos, intentando averiguar en qué se había equivocado. El teléfono estaba en silencio, incluso los viejos amigos habían dejado de llamar. Por la noche llegó una carta de la dirección, una propuesta para que escribiera una carta de dimisión antes de que acabara la semana. De lo contrario, una investigación oficial con todas las consecuencias. ¿De verdad tengo que dimitir?, le preguntó a Laura. Encontraré otra cosa. Empezaré de nuevo. Ella se encogió de hombros. Depende de ti, pero ¿estás seguro de que el nuevo lugar será mejor? La historia seguirá saliendo. El jueves se quedó dormido por primera vez en años. No se atrevía a levantarse a las 6 de la mañana. ¿Qué sentido tenía ir corriendo a una oficina donde solo le esperaban miradas lascivas y desconfianza? La vida en la fábrica seguía como siempre. Los proyectos se cerraban, los documentos se archivaban, los equipos se redistribuían a otros lugares. Su creación, su mayor éxito profesional, se convertía en un archivo más en un armario polvoriento. Abby miró el recibo de pago. Ya había abonado la mitad del dinero. La otra mitad se pagaría el día de la operación. Jen había dado todos sus ahorros, sin preguntar siquiera cuándo podría devolvérselos su amiga. Faltaban 5 días para la fecha prevista. La clínica le había dado el último plazo posible. No la aceptarían más. La noche era sofocante, y Abby abrió la ventana para que entrara aire fresco en el piso. Iba a acostarse pronto, no había dormido bien los últimos días, y todo se estaba desmoronando en el trabajo. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. Dwayne estaba en la puerta, arrugado, con los ojos enrojecidos, pero con su habitual camisa cara. Olía a alcohol y Abby se encogió.
Nunca había venido borracho a su casa. ¿Me dejas entrar? Intentó sonreír. Tenemos que hablar. He estado replanteándome cosas. Su voz sonaba demasiado alta en el piso vacío. Jen estaba en el turno de noche en la cafetería, y no había nadie para interrumpir esta ridícula visita. Abby se dirigió a la cocina, acostumbrada a poner la tetera al fuego, cualquier cosa que le mantuviera las manos ocupadas. «Sabes, me he dado cuenta de muchas cosas estos días», habló Dwayne sin darse cuenta de que ella no miraba en su dirección. «Las cosas se están desmoronando en el trabajo y de repente me he dado cuenta. Tú eres la única que tengo que es real. Eres la única con la que puedo ser yo mismo». Abby pasó mecánicamente las bolsitas de té. Jazmín, verde, negro con bergamota. Una vez le había traído un té de hojas sueltas muy caro de una tienda especializada. Solo lo mejor para su chica, le había dicho. He tomado una decisión. Su voz se hizo más fuerte. Divorciarme de Laura, buscar un nuevo trabajo, tal vez incluso empezar de nuevo en otra ciudad. Tú, yo y el bebé. Las náuseas aparecieron de repente. Abby se apoyó en la encimera, sintiendo que le venían las náuseas. Últimamente se encontraba mal por las tardes. Vete. Su propia voz sonaba extraña. Vete de una vez. Pero si te lo he explicado todo, ahora las cosas serán diferentes. ¿Diferente? Abby finalmente se volvió hacia él. ¿Qué es diferente? ¿Que están a punto de despedirte? ¿Que una esposa ya no parece conveniente? Solo soy un apoyo para ti, ¿no? Intentó discutir, persuadir, pero sus palabras se disolvieron en el ruido creciente de sus oídos. Sintió un tirón en el bajo vientre, el mismo que había sentido al principio del embarazo. La puerta principal se cerró de golpe. Abby ni siquiera recordaba haberla abierto de una patada. Se tumbó lentamente contra la pared de la cocina. El dolor se intensificó, extendiéndose en oleadas calientes por todo su cuerpo. Tardó un rato en encontrar el teléfono, con las manos temblorosas y los números borrosos ante sus ojos. Jen contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando una llamada. La sala de espera olía a cloro y café. El joven médico leyó su historial durante largo rato, frunciendo el ceño y golpeando la mesa con el bolígrafo. Le preguntó por el estrés, el esfuerzo, los medicamentos que tomaba. Todo ocurrió hacia la mañana. Jen se sentó a su lado y le apretó la mano con fuerza. Fuera de la ventana empezaba a clarear y los primeros pájaros ensayaban voces en el patio del hospital. El teléfono vibró con los mensajes de Dwayne. «¿Por qué no contestas? Estoy preocupada». «Quedemos. Lo siento». Abby se quedó mirando la pantalla, sin sentir nada más que un extraño vacío en su interior. Al tercer día le dieron el alta. En su bolso había una receta de vitaminas y una derivación a un psicólogo. Jen la acompañó a casa, la acomodó en el sofá y le preparó un té de hierbas. Abby llamó a la clínica, explicó la situación y pidió que le devolvieran el dinero. La voz indiferente del contestador ni siquiera preguntó por los motivos de la cancelación. Dwayne apareció una semana después, esperando en la entrada con un ramo de sus peonías favoritas. Abby pasó de largo sin detenerse. En su interior ya no había dolor ni resentimiento, solo cansancio y un extraño alivio. Era como si una larga y persistente enfermedad hubiera remitido por fin, dejando tras de sí un vacío y el deseo de empezar de nuevo. La dimisión de Dwayne fue aceptada sin preguntas. El Departamento de Recursos Humanos tramitó rápidamente el papeleo. El de Contabilidad calculó los pagos. Recogió cosas de su despacho, unas carpetas con dibujos, una taza con el logotipo de la fábrica, una foto de una fiesta de empresa de hacía 3 años. Laura recibió la noticia de su despido con calma. Escuchó en silencio sus confusas explicaciones, asintió y se puso a trabajar. Por la noche, abordó por primera vez el tema del divorcio, en voz baja, sin escándalo, como si estuviera hablando de asuntos domésticos mundanos.
Creo que será mejor que nos separemos, dijo mientras colocaba la cena en los platos. Ya he hablado con un abogado. Todo se puede hacer rápidamente y sin mucho alboroto. Dwayne intentó discutir, hablando de falta de tiempo, de encontrar pronto un nuevo trabajo. Pero su voz sonaba insegura. Se daba cuenta de que en su pequeña ciudad su reputación estaba irremediablemente dañada. La bolsa de trabajo desconfiaba de él. Sus cualificaciones y experiencia eran impresionantes, pero los rumores de lo ocurrido en la fábrica ya se habían extendido por toda la ciudad. Varias entrevistas habían terminado con amables negativas. «Verá, señor Peirce», dijo otro jefe de personal, «su currículum es muy interesante, pero ahora mismo no tenemos ningún puesto adecuado disponible». Laura, mientras tanto, preparaba metódicamente los papeles del divorcio. Comprobó todas las cuentas, hizo inventario de los bienes adquiridos conjuntamente, buscó un agente inmobiliario para tasar el piso. Era como si estuviera llevando a cabo un proyecto de trabajo ordinario en el que cada paso debe ser verificado y calculado. Dwayne empezó a beber. Al principio solo se reunía con sus antiguos colegas en un bar. Luego empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Una vez no volvió a casa en toda la noche. Por la mañana recibió una llamada de un amigo, disculpándose y prometiendo compensarle. La ciudad le parecía demasiado pequeña. En el supermercado se encontró con miradas de soslayo de antiguos compañeros de trabajo. En los cafés, las camareras cuchicheaban a sus espaldas. Incluso en el taller donde llevó su coche para una revisión, el mecánico soltó una extraña risita al oír su apellido. También fracasó su intento de conseguir trabajo en una ciudad vecina. Resultó que la comunidad profesional era demasiado estrecha. Todos se conocían. Todos habían oído hablar del escándalo de las filtraciones. Laura sacó sus documentos de la clínica donde trabajaba y presentó su solicitud en un centro médico de otra parte de la ciudad. La aceptaron enseguida. Una administradora con experiencia y buenas referencias siempre encuentra trabajo. En la reunión con el abogado, Dwayne revisó con lentitud el acuerdo de división de bienes. Laura no exigió nada más allá de lo debido. La mitad de la venta del piso, la división de las cuentas bancarias. Firmó todos los papeles sin leerlos. «¿Sabes?», dijo esa noche mientras recogía sus cosas. «Realmente creía en ese proyecto, ¿no? Creía que era mi mejor momento. Es curioso cómo resultó, ¿verdad?» Laura permaneció en silencio. Le vio meter las camisas en la maleta, las carísimas de las que estaba tan orgulloso. En la tienda donde le habían contratado como dependiente había un estricto uniforme. Pasó la última tarde en casa, en el garaje, revisando sus herramientas. Algunas se las llevó, otras las dejó. Laura insistió, diciendo que podía utilizarlas para pequeñas reparaciones. Él no discutió. Por la mañana, un amigo le recogió en su coche para ayudarle con sus cosas. Dwayne caminó torpemente por el pasillo, como si quisiera decir algo. Luego se limitó a asentir y salió, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. Laura observó desde la ventana cómo cargaban las cajas en el maletero. 7 años de matrimonio cabían en unas cuantas cajas de cartón y una maleta. En el buzón había una notificación del juzgado, la fecha de la primera vista del caso de divorcio. El día del divorcio estaba nublado. Se reunieron en el juzgado media hora antes de la vista para repasar las últimas formalidades. Dwayne estaba demacrado. Su rostro bien afeitado parecía desconocido sin su habitual sonrisa de seguridad en sí mismo. Fue rápido y rutinario. El juez examinó los documentos, hizo algunas preguntas y los selló. Al salir de la sala, Laura se detuvo. «Tenemos que hablar. ¿Vamos a un café?» La pequeña cafetería frente al juzgado estaba vacía. No era temporada de bodas, tampoco de muchos divorcios. Se sentaron en la mesa del fondo. Dwayne pidió un café, Laura un té verde. «¿Recuerdas cómo empezó?» Laura removió el azúcar, observando cómo se disolvían los cristales. «Cuando empezaste a trabajar en aquel proyecto,
diciéndole a todo el mundo lo indispensable que eras. ¿Qué quieres decir?, refunfuñó. No vamos a... Y entonces apareció Abby. Levantó la vista de su taza. Joven, entusiasta, dispuesta a escucharte hablar de tus éxitos durante horas, como solía hacer yo. Dwayne apartó la mirada. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas caían lentamente por el cristal. Sabes, no me decidí enseguida, ¿verdad? Al principio solo observaba. Cómo mientes, cómo esquivas, cómo te enorgulleces de tu astucia. Pensé que nadie lo adivinaría. ¿Qué quieres decir? Sobre el hecho de que fui yo quien filtró la información a la competencia, Laura lo dijo despreocupadamente, como si estuviera dando un parte meteorológico. Cada detalle, cada plano, y tu labia te convirtió en la sospechosa perfecta. Se quedó inmóvil con la taza en la boca. Una pareja se asomó a la cafetería, pero se dio la vuelta para marcharse al ver al barista con el ceño fruncido. Imposible, Dwayne negó con la cabeza. No podrías haberlo hecho. No tenías acceso a... Tenía acceso a tu portátil, a tu correo electrónico, a tus documentos. No es como si nunca hubieras cambiado tus contraseñas, sonrió con tristeza. Y sabía exactamente dónde y con quién hablabas del proyecto. Tu costumbre de presumir ayudó mucho. ¿Por qué? Porque debiste de sentir lo mismo que yo, cuando Abby vino a nuestra casa, cuando me contó lo del bebé, cuando me di cuenta de que no significaba nada para ti. Dwayne se quedó en silencio, mirando el café frío. En una mesa cercana, el camarero limpiaba vasos ya limpios, fingiendo no escuchar la conversación. He pensado en todo, continuó Laura. Cada movimiento, cada carta. Conociendo tu costumbre de discutir asuntos de trabajo en cualquier sitio, nadie cuestionó siquiera tu culpabilidad. Arruinaste mi carrera. Su voz sonó apagada. Y tú arruinaste nuestra familia. Considéralo un intercambio a partes iguales. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Laura sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes tu parte de la venta del piso. Puedes empezar una nueva vida, en algún lugar lejos de aquí. Se levantó dejando el té sin tocar. A la salida se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Abby tampoco esperaba de ti más que bonitas palabras. Algunas cosas no cambian. La lluvia se intensificó. Laura abrió el paraguas y caminó despacio hacia la parada del autobús. Atrás quedaban 7 años de matrimonio, confianza traicionada y una venganza que no era tan dulce como había imaginado. Y en la cafetería, Dwayne seguía sentado ante su café frío, dándose cuenta de que todos sus problemas no habían empezado con la fuga, sino mucho antes, con su costumbre de creerse más listo que los demás. Había pasado un año. Laura estaba sentada en su nuevo despacho del centro médico, revisando papeles. La habían ascendido a jefa del departamento administrativo. Su experiencia y su capacidad de organización no habían pasado desapercibidas. Vendió su piso rápidamente y con éxito. El mercado inmobiliario estaba en auge. Se compra un pequeño piso de 2 dormitorios en un barrio nuevo con vistas al parque. Los fines de semana se dedica a reformarlo. Ella misma elige los colores, los muebles y los tejidos. Por primera vez en mucho tiempo, podía personalizar un espacio solo para ella. No había oído hablar mucho de Dwayne. Parecía que se había ido a otra ciudad, a trabajar en una pequeña empresa. El divorcio no había sido tan doloroso como esperaba. Era como si se hubiera desprendido de algo innecesario que le impedía seguir adelante. Abby se pasaba a veces por la clínica. Había encontrado trabajo en una empresa de construcción cercana. No hablaban del pasado, solo se saludaban cuando se encontraban. La chica ya no tenía ese entusiasmo ingenuo en los ojos. Había madurado y se había vuelto más reservada. Por las tardes, Laura paseaba a menudo por el parque, observando a las parejas con niños. Extrañamente, no sentía ni envidia ni arrepentimiento. La venganza no le producía satisfacción, pero le ayudaba a darse cuenta de algo importante.
La felicidad no consistía en castigar al traidor, sino en dejar atrás el pasado y aprender a vivir de nuevo. Su nuevo piso era luminoso y tranquilo. Por las mañanas tomaba café en el balcón, escuchando a los pájaros del parque. La apreciaban en el trabajo y por fin se sentía segura en casa. La vida continuaba, sin dramas ni sobresaltos, pero con la serena dignidad que siempre le había faltado en su matrimonio. Y aquella historia de venganza parecía lejana e irreal, como el argumento de un libro que había leído una vez. Laura había aprendido lo más importante, a ser feliz consigo misma.